Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga abundantemente en este precioso día que el Señor nos regala. Hoy celebramos el evento más importante de la cristiandad. Hoy celebramos la resurrección de Cristo. Hoy celebramos el hecho que le trae esperanza a cada creyente que habita el globo terráqueo. Quiero que vayamos a la Biblia inmediatamente y busquemos en Marcos capítulo 16 los versículos 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Amados hermanos, la resurrección de Jesús, juntamente con su muerte, es el hecho, el evento, el acontecimiento más importante. Es el acontecimiento que marca el comienzo de la iglesia. Pero vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a irnos al contexto de este acontecimiento. En Juan 10, 17 y 18, el Señor dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El versículo 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La resurrección de Jesús fue lo que culminó, fue el hecho que culminó el plan redentor a nuestro favor. Pero no fue algo así como que pobrecito lo tomaron, lo mataron. No. De hecho, Apocalipsis presenta a Jesús como un cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Jesús puso su vida de manera voluntaria. Él puso su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde el comienzo de su ministerio, él comenzó a decirlo, que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera de manos de los ancianos, pero que él resucitaría.
Ya en Juan 11:57 le habían puesto precio por su cabeza. Dice así este versículo: y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, refiriéndose a Jesús, lo manifestase para que le prendiesen. Había un plan orquestado. Ya en el capítulo 11 vemos cómo Jesús resucita a Lázaro. Andaban buscando a Lázaro y andaban buscando a Jesús para matarle. Es increíble pensar que un milagro de esta magnitud hubiera provocado tal nivel de odio hacia la persona de Jesús. En vez de provocar que ellos vinieran rendidos, arrepentidos ante Él, ahora ellos reaccionan de manera adversa. Es por eso que la gente que anda buscando milagros no anda con la motivación correcta. Porque he aquí un milagro. Resucitaron a Lázaro y le tenían odio a Jesús. Lo mismo pasó varios capítulos atrás en el Evangelio de Juan, cuando Jesús realiza el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Sucede entonces que Jesús comienza a predicar: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Y la Biblia dice que desde ese momento muchos le dejaron. Solo quedaron los 12. Pasó Jesús de tener una mega iglesia a tener un grupito de 12 discípulos, porque Él comenzó a decirle el precio de seguirle. El que no toma mi cruz cada día, se niega a sí mismo y me sigue, no puede ser mi discípulo. Jesús sabía exactamente que todo esto iba a pasar. De hecho, si leemos de manera fiel, si estudiamos de manera fiel los 4 evangelios, nos daremos cuenta que Jesús estuvo en control de cada acontecimiento durante su ministerio terrenal. Nada le tomó por sorpresa. Hasta ese momento en que Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús estuvo en control. Es más, los fariseos, los líderes religiosos de la época, no querían, el Evangelio de Juan así lo registra, no querían que apresaran a Jesús durante la Pascua, porque tenían miedo de que se armara un alboroto, se armara un escándalo de proporciones indeseadas. Sin embargo, Jesús debía morir en la Pascua porque, como dijo Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya cuando apresan a Jesús, después de haber sido vendido por Judas, de hecho Judas, el hombre más vil que registra la historia de la humanidad, traiciona a Jesús. Judas es el tipifica al falso creyente, al que está en la iglesia buscando beneficios económicos o buscando tal vez un milagro, pero no tiene su corazón en Dios. Judas significa y tipifica gente que andan detrás de vivir mejor aquí y ahora, pero su corazón no tiene nada que ver con Dios. Judas, el traidor. Judas vio que sus planes se habían frustrado. ¿Cómo es posible que yo he seguido a este hombre por 3 años y ahora él se va a dejar matar por manos de los líderes religiosos? Yo he perdido mi tiempo, diría él. Yo he desperdiciado mi vida detrás de un Mesías que va a terminar en una cruz como un criminal. Y él optó de manera voluntaria
por venderle y sacar algo de beneficio. 30 monedas de plata. Ahora Judas hizo esto, pero también la Biblia dice que fue conforme al plan predeterminado de Dios. Judas es culpable de su pecado, pero aún en ese detalle, Dios seguía estando en control. Y cuando apresan ya, van a Getsemaní y apresan a Jesús. Vemos la historia como en los evangelios, como Pedro saca su pequeña espada y queriendo cortarle el cuello a Malco, siervo del sumo sacerdote, le corta una oreja. Y Jesús le vuelve y le coloca la oreja de manera milagrosa. Pero Jesús dice algo que me llamó la atención. Él dice en Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora? Él dice ahora. Orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Hermanos, amigos, si Jesús hubiera pedido 12 legiones de ángeles, se hubiera armado una batalla de magnitudes cósmicas. Segunda de Reyes 19:35 nos muestra un solo caso, un hecho en el cual un ángel mató 185,000 soldados. 12 legiones de ángeles son 72,000 ángeles. Y le dejo de tarea, multiplique 72,000 por 185,000 para que usted tenga la idea entonces de qué nivel de mortandad se hubiese dado si Jesús pide 12 legiones de ángeles. Pero entiende algo. Jesús no pidió 12 legiones de ángeles pudiendo hacerlo. Él no lo hizo. Él se abstuvo de hacerlo por amor a ti y por amor a mí. Si Él hubiese abortado el plan de redención, nuestro destino eterno fuera el infierno. Hermano amado, en este día medita en ese hecho. Él fue a la cruz. Él fue voluntariamente a la cruz. Él no fue porque lo obligaron a ir. Él fue a la cruz. Él dio su vida porque Él tenía poder para darla y para tomarla. Pero Él rehusó usar su divinidad para defenderse, con tal de que su justicia fuera imputada a nuestro favor. Vemos entonces que a partir de ese momento, cuando Él es apresado, se le celebran 6 juicios ilegales. Ilegales porque estaban fuera de los plazos establecidos por la ley romana. Le celebraron 6 juicios apresurados en horarios no permitidos por la ley. Fueron los juicios más injustos de la historia de la humanidad. El hombre perfecto, el hombre que no hubo pecado en su boca, fue juzgado de manera injusta. Se le violaron los plazos, no tuvo derecho a la defensa y por si fuera poco, buscaron testigos falsos para que atestiguaran contra él. Ahora vayamos a los hechos. Jesús fue colocado en una tumba que nunca había sido usada. Cada acontecimiento, cada paso de estos hechos había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y vemos en 1 Corintios capítulo 15, es hermoso este capítulo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual
también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. De hecho, Martín Lutero le enseñaba a sus jóvenes alumnos, jóvenes predicadores, él les decía, prediquen como que Jesús llegó ayer, murió hoy y resucitará mañana. O mejor dicho, Jesús murió ayer, resucitó hoy y viene mañana, regresa mañana. La iglesia primitiva tenía un solo mensaje. Cristo resucitó, Cristo resucitó, Él está vivo, Él resucitó, hay esperanza porque Él está vivo, hay esperanza porque Él resucitó de entre los muertos. Ese fue el mensaje de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo. Ahora, mire lo que sigue diciendo el versículo 4, versículo 5, perdón. Dice, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Él se le apareció a mucha gente. Fue un hecho histórico. La resurrección fue un hecho histórico. Los historiadores de la época lo registran. Ahora, en el versículo 12 de ese mismo capítulo 15 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Las dos cartas de Pablo a los Corintios nos hacen ver que fueron 29 capítulos escritos a una iglesia bastante difícil. Tenían problemas de inmoralidad, tenían problemas de celos, de división, de orgullo. Era una iglesia con supuestamente muchos dones, todos querían los mismos dones, los dones más llamativos, todos querían ser los que estaban delante, querían ser cabeza y no cola. Pero había falsa doctrina, algunos negaban la resurrección de Cristo. Otros incluso blasfemaban contra Cristo. Por eso Pablo le dice en una de las dos cartas, el que no ame a Cristo sea anatema. Ahora, Pablo sigue diciendo, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. El hecho que marca, el acontecimiento que marca la esperanza de los cristianos es la resurrección. Dicho sea de paso, todos los líderes religiosos de todas las religiones del mundo han muerto. Todos han muerto. Hay una tumba con por lo menos lo que queda de sus restos en esas tumbas. En la tumba de Cristo hay una inscripción. No está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Y el versículo 17 de 1 de Corintios 15 dice que si Cristo nos resucitó, entonces nosotros estamos en nuestros pecados. Dice que también los que durmieron en Cristo perecieron.
Y el versículo 19 es un versículo que debe quedar claro en nuestras mentes. Dice que si solamente esperamos en Cristo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si solo esperamos en Cristo para tener un milagro que otro en esta vida, para que Él nos dé una mejor posición económica, que podamos vivir mejor aquí y ahora, Pablo dice, ustedes son la gente más miserable de todos los hombres. Amado hermano que me escuchas, si tu esperanza es solamente para esta tierra, si tu esperanza es solo para vivir bien aquí y ahora, si tú eres de los que no esperan la venida de Cristo, ven a Cristo en este día, porque es probable que tú no estés en la fe. Es probable que estés engañado por un falso evangelio. La esperanza bienaventurada de los cristianos es la venida de Cristo, porque seremos resucitados juntamente con Él. Dice más, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, refiriéndose a Adán, también por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. Por Cristo entró la resurrección, por Adán entró la muerte. Por eso Pablo le llama el segundo Adán. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Pablo le llama a Cristo la primicia. El primer fruto de la resurrección. Y usted dirá, pero Lázaro resucitó. Sí, pero la resurrección de Cristo es diferente a la resurrección de Lázaro. La resurrección nuestra, cuando nos toque, será diferente a la de Lázaro. Lázaro resucitó, pero resucitó para volver a morir. Cristo resucitó para no ver muerte. Nosotros resucitaremos para no ver muerte. Por eso, en una de las cartas a los tesalonicenses, Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos seremos arrebatados. Y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Y así estaremos para siempre con el Señor. Hermanos y amigos, Eclesiastés capítulo 3 dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. No fuimos creados como el caballo o el burro. Fuimos creados con eternidad. Nuestra alma, escucha bien, nuestra alma no será aniquilada, no perecerá. Y solo hay dos lugares a donde ir. Si nos rendimos a Cristo en esta vida, nos rendimos en arrepentimiento ante Él y permitimos que Él gobierne nuestras vidas, que Él sea Señor, amo, dueño absoluto de nuestras vidas. Aún con todas las imperfecciones y flaquezas y debilidades que tenemos, hay garantía de eternidad con Él. Él fue a preparar moradas para que donde Él esté, nosotros también estemos. El otro camino es el infierno. Es un lugar creado para el diablo y sus ángeles. Pero es un lugar al cual irá todo aquel que rechace a Cristo. No es asunto de religión, es asunto de eternidad, es asunto de relación. Y en los asuntos espirituales solo hay dos grupos.
está el grupo de Judas y está el grupo de los cristianos. Está el grupo que de manera deliberada solo busca el aquí y ahora. No busca honrar a Cristo. Solo está preocupado por su vida, su comodidad. Vive en una burbuja donde Él es el centro de su pequeño mundo. Y hay otro grupo, el cual camina por un camino estrecho, incómodo. Es un grupo que se niega a sí mismo cada día. Es un grupo que toma la cruz, su cruz, y sigue a Cristo. ¿A qué grupo tú perteneces? Yo te invito en este día en que los cristianos recordamos el acontecimiento más glorioso de la historia de la iglesia, la resurrección de Cristo. Yo te invito a venir a Cristo. Ven al Señor hoy, ven ahora, ríndete de todo corazón a Él. Y si tú has estado de iglesia en iglesia, buscando una iglesia como si fuera una camisa que se ajuste a tu tamaño, buscando que te rasquen el oído, que te digan lo que tú quieras, déjame decirte que Dios hoy llama a todo el mundo que se arrepienta. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados tus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ven a Cristo hoy. En medio de esta crisis mundial, refúgiate en los brazos eternos de nuestro glorioso, exaltado Salvador Jesucristo. Hay vida eterna, hay eternidad. Hay salvación. No importa la profundidad de tu pecado, yo te garantizo por la palabra de Dios que vive, que es viva, que es eficaz, que si tú vienes arrepentido vas a encontrar perdón. El que a mí viene no lo echo fuera, es una promesa del Señor. Ven a Cristo. Ven al Señor. Ven hoy. Mañana, nadie sabe de mañana. Ven al Señor hoy. Ríndete de todo corazón. Él va a llenar el vacío de tu alma. Vas a encontrar propósito verdadero para tu vida. Ven a Cristo. Dios te bendiga abundantemente. Que la paz de Dios guarde tu corazón en Cristo Jesús.